Buenas noches, estimados hermanos. En esta ocasión nos corresponde estudiar el capítulo 16 del libro de Éxodo. Esta es la segunda de las quejas o murmuraciones consecutivas que narra este libro después de que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. La primera, recordaremos, fue la falta de agua en Mara, y esta segunda fue motivada por el deseo de comer carne y pan en el desierto de Sin. Efectivamente, se encontraban en un lugar desierto los de los hijos de Israel a un mes de haber salido de Egipto y deseaban el pan y la carne con la que se alimentaban allá y obviamente no podían conseguirla en medio del desierto. Su queja o murmuración era porque según ellos Moisés y Aarón los habían traído al desierto para matarlos de hambre. Y decían que habían preferido morir a manos de Dios, pero en la tierra de Egipto, ya que ahí tenían a su alcance al menos ollas de carne y se saciaban de pan. Era tal su deseo de volver a comer carne y pan, como lo hacían mientras eran esclavos, que pensaban que Egipto era el mejor lugar para vivir. Ya se habían olvidado que los egipcios habían ahogado a los niños de los hebreos, que los habían tratado inhumanamente por muchos años y que los capataces egipcios los oprimieron de una manera muy dura por bastante tiempo. A nosotros que leemos este pasaje nos parece que esta queja es poco lógica y correcta, porque a esa fecha los hebreos ya habían visto cómo Dios había venido haciendo entre ellos grandes maravillas, pero la verdad es que los seres humanos somos así. Nosotros mismos hemos caído en desesperación o en murmuración, aún después de ver las maravillas de Dios. Y es que en realidad las personas somos mejores para notar lo que no tenemos que para valorar lo que sí tenemos. A veces, como el pueblo de Israel, solo vemos aguas amargas, como en Mara, o comida escasa o poco apetecible, como en el caso del desierto de Sin. Y comenzamos a quejarnos y a murmurar, sin darnos cuenta que esto hace a nuestra vida amarga e insatisfecha. Pero también, hermanos, debemos notar que nuestras quejas nos hacen dudar de la presencia y de la bondad de Dios en nuestras vidas. Y como los hebreos, caemos en la tentación de querer volver a donde estábamos antes de que Dios nos trajera a la libertad, pensando que era mucho mejor nuestra vida anterior. La solución que Dios nos da para esto es someter nuestros deseos carnales y confiar en Dios, quien obviamente nunca nos llevará a desiertos para matarnos de hambre. Dios escuchó las murmuraciones de los hebreos y determinó enviarles pan procedente del mismo cielo, y estamos hablando de una manera literal. Y a través de la forma en que Dios les haría llegar este pan, pondría a prueba a los hijos de Israel para saber si estaban dispuestos o no a obedecerlo y a confiar en él. Cuando esta porción de la Escritura nos dice que Dios los iba a probar, no es que Dios los indujera a pecar. Lo que buscaba era ejercitarlos en comprobarles su presencia continua y su lealtad, así como acrecentar la confianza de ellos hacia Él. Digamos que esto sería como parte de un entrenamiento para que ellos luego pudieran cruzar el desierto, lo cual no iba a ser fácil. Dios dispuso que diariamente salieran del campamento los hebreos a recoger el pan que llegaría con el rocío todas las mañanas. Este pan era dejado como copos de escarcha o de una helada, y cada quien debería calcular lo que iba a consumir cada miembro de la familia. Pero Dios les aclaró desde un inicio que el sexto día de la semana deberían recogerlo doble para que tuvieran pan para 2 días, es decir, para el día sexto y para el sábado, que era el día de reposo. Además de esto, Dios les mandaría esa misma tarde, en abundancia y con tal facilidad, una multitud de codornices de las cuales podrían alimentarse. Estos alimentos que Dios les proporcionaría de una manera sobrenatural le demostrarían a los hebreos otra vez que era Dios quien los había sacado de Egipto, y esto también les haría ver su gran poder y gloria.
Vemos en este pasaje que mientras Aarón convocaba al pueblo para darle estas noticias, Dios se hizo presente y mandó decir por medio de Moisés a los hijos de Israel que él había escuchado sus murmuraciones y que esa misma tarde los alimentaría con carne y a la mañana siguiente con pan hasta saciarlos, de manera que los hebreos sabrían que Dios es su Dios. El pueblo de Israel debió sentir vergüenza al saber que Dios había escuchado sus quejas y murmuraciones, pero no sabemos si esto ocurrió. En nuestro caso, como estamos propensos a murmurar, debemos contener nuestras quejas, porque Dios mira continuamente a su pueblo y sabe lo que tenemos dentro de nuestros corazones, que muchas veces son ingratos y quejumbrosos, lo cual no es correcto, porque corremos el riesgo de pensar que las intenciones de Dios para nosotros son perversas, que Él quiere matarnos de hambre en pleno desierto. Por otro lado, si hemos caído en murmuración, debemos pedir a Dios que nos perdone por no confiar en Él como debemos. De esta provisión milagrosa que Dios dio a su pueblo, debemos destacar que era enviada por Él. Él mismo les dijo: yo os haré llover pan del cielo, tal como se señala en el versículo 4. Él también les trajo las codornices. Esta misma provisión sería proporcionada para ellos en abundancia, según lo mencionan los versículos 8 y 12. Asimismo, este alimento sería parte de las maravillas y los milagros que Dios haría en favor de su pueblo. Esa misma tarde les llevó codornices que cubrieron un campamento que, como hemos visto, estaba compuesto por más de 2 millones de personas. Y a la mañana siguiente Dios hizo descender del cielo un alimento nunca antes visto. Era una escarcha o helada traída por el rocío. Dice este capítulo que era menuda, redonda, blanca como la semilla del cilantro y que tenía un sabor como de hojuelas con miel. Según nosotros lo podemos ver en los versículos 14 y 31. A este alimento lo llamaron maná, porque no sabían qué era, y la palabra hebrea para preguntar ¿qué es esto? Es maná. Los hijos de Israel nunca antes habían visto esta clase de alimento, el cual recibieron a lo largo de 40 años durante el desierto y cesó cuando ellos llegaron a las fronteras habitadas de la tierra de Canaán, según podemos verlo nosotros en el versículo 35. La porción diaria que deberían recoger era de 1 gomer por persona. Un gomer, según nos dice este capítulo, es la 10ª parte de un efa. Y en nuestros tiempos nosotros podemos considerar que equivale a 3.7 litros. Esto es a 1 galón, una medida que nosotros tenemos bastante conocida. Por lo tanto, nos damos cuenta que era una provisión suficiente. La instrucción también era, además de recoger 1 gomer por persona, de no reservar algo para el día siguiente. Algunos no atendieron las indicaciones y recogieron menos de lo ordenado, y otros recogieron de más. También hubo quienes guardaron una parte para el día siguiente, la cual crió gusanos y se pudrió. Así que los hebreos empezaron fallando la prueba que Dios les puso en cuanto a la cantidad a recoger. También incumplieron la orden de recolectar lo doble el día sexto para guardar lo que consumirían el día sábado las personas de cada familia. Recordemos que ese era el día de reposo consagrado a Dios, tal como este capítulo también lo menciona. Pero hubo personas que el sábado salieron a recolectar maná y obviamente no lo encontraron. Mientras que la porción adicional de aquellos que recogieron lo que Dios dijo, la cocinaron y la guardaron, y en esa ocasión no se les echó a perder. Así es nuestro Dios. Nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, ni nuestros caminos son como sus caminos. De ahí que es importante aprender a obedecerlo y a confiar en Él, porque no faltó pan para los hebreos que recogieron menos, ni sobró a los que recogieron más.
Tampoco se les echó a perder a los que habían hecho una provisión adicional, como Dios se los había mandado. A lo largo de 40 años, Dios proveyó generosa y maravillosamente de este pan para su pueblo en pleno desierto, y también les llevó carne para comer. Tan real fue este acontecimiento que nuestro Señor Jesucristo, en la época en que Él vivió entre los judíos, les enseñó que Él era el verdadero pan del cielo. Recordemos que los judíos se ufanaban por haber comido pan traído del cielo para ellos en el desierto por Moisés, pero no alcanzaban a comprender que esta provisión sobrenatural de Dios tenía como fin ejemplificarles lo que Él haría a través del Mesías, que nacería de la descendencia de Abraham. Así que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enseñarles que Él, y no el maná, era el verdadero pan del cielo, tal como nos dice en su palabra en San Juan capítulo 6, versículos 36 y 50. Es decir, Él es un alimento excelso y todo suficiente. Es la comida que a vida eterna permanece, como lo dice este mismo capítulo en sus versículos 27. Jesús no solamente es el verdadero pan del cielo, es algo más, pues sigue enseñando a los judíos que Él es el pan de vida. Él vino del cielo y sacia por completo a su pueblo. Quien acude a Él nunca tendrá hambre, dice el versículo 35 que acabamos de citar. Así que Él llena todas nuestras necesidades, la más urgente, que va más allá de la provisión de pan material, porque Él da vida eterna a los que creen en su nombre y sacia su hambre de Dios. Él también satisface de manera cotidiana y habitual lo que requiere cada uno de sus hijos. Él no siempre nos da lo que queremos, pero colma nuestras necesidades más importantes y profundas. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es la medida de su generosidad. Y a través de ello ya nos ha demostrado que nos ha dado todo lo que tiene. El pan con el que nos alimenta es el mismo, ya que su propio cuerpo fue herido y destrozado al recibir el castigo que merecían nuestros pecados. Y Él dice que ese pan que Él nos da es su cuerpo. Por eso nos invita a venir a Él para hallar vida eterna, plenitud y completa satisfacción. Como enseñanzas de este capítulo del libro de Éxodo, vemos que a través del maná, Dios reveló su gloria y poder al proveer de alimento para su pueblo por 40 años en medio del desierto. El maná fue algo no antes visto, ni se volverá a ver, pero de él se guardó un gomer como testimonio para los descendientes de los hebreos, ya que Dios así lo mandó, según lo podemos ver en el versículo 32. A través del maná también vemos que Dios enseñó a los hijos de Israel que deberían confiar en Él y en su provisión un día a la vez. Tenían que seguir sus instrucciones al pie de la letra y con fe. Esta también es una enseñanza para nosotros. Dios mostró a los hebreos, por otro lado, que había prioridades espirituales por encima de los afanes materiales, ya que el día de reposo había sido consagrado para Él y ese día no encontrarían maná en el desierto, por lo que no deberían salir de sus tiendas a buscarlo. Vemos cómo es que desde entonces hay un día de la semana consagrado a Dios para reposo, es decir, para descanso y disfrute espiritual de su pueblo en comunión con Él. Esta también es una invitación para confiar en nuestro Dios que llega a nuestros días, más aún cuando estamos en medio de una pandemia que a veces nos hace perder el sentido del tiempo y no organizarnos debidamente. Nosotros hoy en día reposamos de nuestras actividades cotidianas el primer día de la semana, o así lo debemos hacer, en conmemoración de la redención que obró nuestro Señor Jesucristo en favor de toda la humanidad.
lo cual va más allá de la celebración de la hermosura de la creación, que fue el propósito inicial de tener un día de reposo, el cual correspondía al día sábado. Hoy, el día domingo es el día en el cual nosotros podemos descansar en Dios, confiando en que Él proveerá lo que nos es necesario. Y si nosotros no podemos descansar cuando Dios nos lo pide, es porque, como el pueblo de Israel, no estamos confiando en Dios. Estamos tratando de asegurar nuestro futuro o crearnos un presente por nosotros mismos, un presente en el que Dios no está. Y efectivamente estaremos desobedeciendo a Dios. Por último, lo que aprendemos en este pasaje es que Dios, y no nosotros, es el único que puede ocuparse eficazmente del día de mañana, tal como Él nos lo dice en su palabra en San Mateo 6, versículo 34, el cual les invito a leer en sus hogares. De esta manera aprendemos que nuestro Dios es bondadoso, así que debemos de eliminar de nuestras vidas todas aquellas formas de murmuración o queja que pueden surgir y que nos hacen dudar de la bondad de Dios. Aprendemos también que Él nos dará siempre lo suficiente y atenderá nuestras necesidades espirituales, así como también las necesidades materiales. Y veremos que Dios nunca tiene como intención hacernos daño alguno. Al contrario, a través de Jesucristo nos trae vida y vida en abundancia para que tengamos en Él una completa satisfacción. Que Dios les bendiga.